Anteriormente, la comercialización de ganado que se hacía en Colombia presentaba dentro de su modelo grandes dificultades para quienes deseaban vender o comprar, pues los compradores debían movilizarse por carreteras difíciles a tierras o fincas de acceso complicado para negociar y adquirir los animales. De igual manera, llegaban también a diferentes ferias ganaderas, donde cada vendedor exponía su ganado y lo vendía al mejor postor. Esto era bastante engorroso, porque daba lugar a variaciones en los precios, aumentos en los costos de transporte y pérdidas de tiempo. Debido a esto, se creó el modelo de las subastas ganaderas, con el fin de proporcionarles a los empresarios del sector un sitio seguro en el cual pudieran comercializar los ganados. Por eso, en este programa, conoceremos la subasta ganadera más importante de la región de la Orinoquía colombiana y una de las más importantes del país. La subasta ganadera del Casanare. En la actualidad, las subastas ganaderas hacen de intermediador entre el comprador y el vendedor. La subasta pone las instalaciones, el servicio, el manejo del ganado y la vigilancia. El vendedor lleva sus ganados bovinos hasta las instalaciones y el comprador puja buscando comprar lotes a buenos precios mediante una interacción entre la oferta y la demanda. Veamos cómo es el funcionamiento de esta subasta. ¿De dónde nació la idea de asociarse para conformarla y por qué es tan importante para la región? Bueno, precisamente las dificultades de seguridad que hubo en la región hace 18 años. Pues los ganaderos tenían la necesidad de encontrarse en un solo lugar para comercializar sus ganados. Era muy difícil ir a las fincas, era muy peligroso desplazarse de las ciudades a las fincas y mostrar los ganados en las fincas, que era la forma tradicional como se comerciaba anteriormente. De ahí nace la opción de crear una subasta en un recinto ferial que aglutinara a los ganaderos, tanto a los proveedores como a los compradores, en un solo lugar, en un solo día, para desarrollar el comercio de ganado. La subasta es una iniciativa privada, 100% de los ganaderos de Casanare, de los ganaderos de la región, que más o menos hacia el año 98 se reunieron para desarrollar los estatutos y darle vida a una empresa que subastara los ganados. Estaban ya, digamos, habían llegado a su límite en el tema del pago del ganado, se le acercaban los comercializadores de ganado y les ofrecían un valor y les pagaran lo que ellos querían, cuando ellos querían y como ellos querían. Entonces se unieron, ya no aguantaban más y conformaron, se unieron, eran 45, se reunieron, conformaron la empresa con estatutos, inició, los primeros años fueron muy duros. Y en el año 99, más o menos sobre el mes de marzo, se inician las operaciones ya de subasta, ininterrumpidas y sostenidas desde ese día y en constante crecimiento hasta el día de hoy. Por la historia que cuentan ellos, la situación económica era muy difícil, la empresa apenas se lograba sostener y ya después de ese momento, ya gracias a las administraciones que hubo, se fue poniendo en orden y se fue manejando de una manera muy responsable el dinero y ha permitido crecer. La empresa inicialmente no operaba en estas instalaciones, operaba en unas instalaciones que no eran de aquí y estábamos en arriendo. Estas instalaciones llevan 2 años y 3 meses de operación, se construyeron hace 3 años y medio y bueno, creo que nos ha permitido, como digo, ubicarla en una de las más importantes del país en este momento. La
subasta ganadera del Casanare. Este modelo trae consigo muchas ventajas para los ganaderos. Además de generar empleos, reduce los costos entre los comerciantes, lo que a su vez les da más confianza y abre nuevas posibilidades de negocios. Se trata de hacer las cosas de manera responsable y segura, garantizando tanto a los vendedores y a los compradores recibir el dinero en los plazos estipulados y la entrega de los animales que está comprando. La subasta es un método de comercialización que le permite al proveedor del ganado traer y que el mejor postor lo adquiera. Una persona trae sus animales, se venden al público, como ustedes están viendo atrás de mí, y hay varias personas con diferentes paletas pujando por ese valor, que le garantiza al proveedor del ganado que una vez que ingrese el ganado y pase báscula, se hace el responsable de los animales, y en el momento en que salió a la pista, solamente con el hecho que pongan la base, ya Suba Casanare responde por ese valor. De ahí en adelante hay una cantidad de personas que están paleteando, ellos han adquirido, se han inscrito a la subasta, eso viene con anterioridad, tiene una suma de vida, y ellos, su paleta los hace responsables del valor del ganado. 3.150, 3.191, 3.191, a las 2 y 3.200 pesos con la 21 a las 3. ¿Qué sucede después de que se vendió el ganado? Por ejemplo, aquí acaba de terminar un lote. El dueño de ese lote puede en este momento acercarse a las oficinas y pedir el pago de ese ganado. Lo puede hacer de manera inmediata y se le hace el pago de forma inmediata de ese ganado. ¿Qué hace Suba Casanare también? El que compró ese ganado, Suba Casanare gestiona todo el tema del cobro del ganado. No se entrega ningún ganado sin que se tenga o la garantía del pago o el pago correspondiente en los bancos de la empresa. Digamos, ese es el servicio que prestamos. Una de las mayores dificultades a la que aún no se le ha podido dar solución es el transporte de los animales, pues las grandes extensiones de tierras y las pocas vías de acceso se convierten en un gran problema. La gran mayoría de ganado es de Casanare, la gran mayoría, yo diría que alrededor de un 80, casi 90%. Proviene, algo del ganado viene de Arauca, sí, aunque Arauca hay una zona, obviamente por la zona de frontera que es un poquito más delicada, pero de la zona de Tame, que es hacia el sur del departamento de Arauca, llegan con cierta facilidad, nos llegan a veces 50, 100 o máximo 200 animales eventualmente por subasta, pero de resto el ganado en su gran mayoría es de aquí de Casanare. Los ganados vienen de aquí, te hablo en horas. Hay ganados que vienen a la subasta viajando 6 horas de camino. Ganados que vienen del Totumo, de Patiariporo, ganados de Atocorozal. Aquí vienen ganados de Arauca, Arauquita, Tame, Arauca, Rondón. Vienen ganados de la región del Algarrobo, Orocue, ¿sí me entiendes? Son zonas lejos, son trochas, son ganados que demoran para llegar aquí. Los destinos del ganado son, obviamente, hay ganado que sale aquí para Levante, aquí los compradores están de aquí de la misma región. Ganado ya entre Levante y Ceiba, más tirando hacia Ceiba. Entonces hay compradores de la zona del Meta especialmente. El ganado gordo, ya lo que es ganado gordo como tal, ese tipo de ganado, sí los clientes en su gran mayoría son institucionales y va con destino sacrificio, bien sea en la planta que está en Villavicencio o las plantas que hay en Bogotá. En su gran mayoría. Aquí puede perfectamente salir unos 600, 800 animales para sacrificio en una subasta. Las subastas ganaderas son modelos que han posibilitado la mejora y tecnificación de los hatos, puesto que las ganaderías han hecho mejoras sanitarias que les permiten movilizar a los animales y presentarlos adecuadamente a los compradores. Todas estas son razones de peso para que los ganaderos comercialicen sus animales por medio de las subastas ganaderas. Venir el ganadero a la subasta es muy importante por la comodidad. Tú ya no tienes que ir a coger un carro a una finca, que aquí es trocha. Aquí toca ir ganados a trocha. ¿Y cuánto echa uno aquí en una trocha? La más cerquita son 2 horas, la más suave. Y aquí hay trochas lejísimos. Entonces, el tiempo que tú gastas, el combustible, para ir a buscar un ganado a una finca, uno como vendedor no tiene más oferta sino el cliente que va. ¿Sí? El comprador puede tener una opción si se lo entregan. Si le piden mucho, le toca devolverse. ¿Cuál es la ventaja para cualquier ganadero, ya sea grande, mediano o pequeño? Es que aquí ve cómo se vende, ve quién lo paletea y ve quién lo compró. Tú vienes, aquí tenemos 250 lotes mínimo.
para ofrecerte. En 1500 cabezas, ¿cómo no te vas a llevar un ganado que tú necesites? Es una muy buena opción para uno escoger lo que a uno le gusta. Entonces, a un ganadero que está acostumbrado a vendérselo a una persona por su confianza, tradición, pues no sobra decirle que aquí tiene una oportunidad para poderlo hacer o a través de una subasta que presentan o muestra todas las condiciones de transparencia para una comercialización sana y que él puede verificar exactamente cómo verlo. No llegas aquí a la subasta, corta mucho tiempo. Tú compras tu ganado aquí, fácilmente se carga, sin ningún problema. Y el costo, ya el flete del camión va de aquí para la finca o para el lugar donde tú lo vas a llevar, o a frigorífico. O sea, es menos costo que de aquí ir a fincas a buscarlo. El flete incrementa mucho. La subasta ganadera del Casanare. Todos los días miércoles, en las horas de la mañana, se empiezan a recibir los lotes de ganado que llegan a la subasta, provenientes de los más diversos lugares de la región y del país. Después de bajar del camión, son recibidos por el personal de la subasta, quienes les hacen una inspección inicial para verificar el estado en que llegan, y luego pasan a la báscula. Conozcamos más a fondo cuáles son todas las actividades que se desarrollan en un día de trabajo dentro de la subasta ganadera del Casanare. Un día normal o un día para actividad de comercialización inicia el día miércoles. El miércoles ingresan los ganados y hacia las 10 de la mañana del día jueves comienza la comercialización. El orden de ingreso de los ganados, ese es el mismo orden de salida a la pista. El promedio que estamos moviendo nosotros por subasta está alrededor de los 1.750 animales en promedio. Estamos entrando ya a la época de invierno y empieza a subir el volumen de una manera importante. En ese momento nosotros estamos sacando a pista para la comercialización de los ganados. Tenemos un promedio de 32 a 35 lotes por hora, que es lo que actualmente estamos haciendo, es la labor que están viendo en ese momento. Y nos enorgullece presentarles el trabajo que en un momento determinado nosotros como empresa prestamos a los ganaderos en Casanare. Un ganadero que quiera traer su ganado a la subasta debe tener obviamente la propiedad del ganado, su tarjeta de propiedad, su bono de venta o su carnet ganadero que certifique la propiedad. Debe tener de igual forma la certificación del ICA en el sentido de la sanidad, y ya con esos documentos no tiene ningún problema. Llega con los ganados, se verifica que traiga esa documentación, se permite el ingreso a las instalaciones, hace los turnos para poder hacer el descargue, y después del descargue se lleva por unas mangas donde se coloca el número del lote correspondiente, y con ese número ingresa a la zona de báscula, se pesa el lote, se queda registrado en un sistema, el peso del ganado pasa directamente al sistema, no es manipulado, sino pasa automáticamente al sistema con todos los datos del ganadero, del proveedor del ganado, y se lleva al corral. Al día siguiente se va sacando en el orden correspondiente en que fueron ingresando los animales. Arrancamos el día miércoles a las 9 de la mañana a recibir ganado. Tenemos un horario establecido hasta las 7 de la noche. Por distancias, en un momento determinado se pueden presentar inconvenientes con el transporte, porque realmente los trayectos de desplazamiento de los animales siempre son muy largos. Entonces a veces se nos prolonga 8 o 9 de la noche, pero generalmente arrancamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 7 de la noche y tenemos dos básculas por las cuales ingresan. Una entran los lotes pares y por la otra ingresan los lotes impares. Por una ingresan los lotes completos que caben en un camión. La capacidad que tiene un camión tiene la capacidad del cajón de la báscula. Por esa ingresan los lotes que caben en el camión y por la otra ingresan los lotes que hay que en un momento determinado que separar. Entonces, como nosotros tenemos inconveniente porque los ganaderos tienen 3, 4, 5 animales de diferente clasificación, meten todo su ganado dentro de los camiones, lo desplazan a la subasta, y aquí, por medio de las instalaciones, nosotros tenemos facilidad, primero, para el bienestar de los animales y segundo, para la integridad de las personas. ¿Qué es importante en ese momento?
La empresa está liderando paulatinamente, promoviendo los elementos de protección que nos permiten a nosotros tener la integridad personal ante todo, porque pues somos seres humanos, nos cansamos, nos despistamos y que en un momento determinado nos genera a nosotros pues seguridad de cierto modo para el desarrollo de nuestra actividad. Nosotros tenemos 189 corrales distribuidos en 4 bloques, A, B, C y D. Los bloques A, B, y C y D están numerados por manejo. Generalmente nosotros manejamos unas planillas donde podemos ubicar los animales dentro de toda la infraestructura, porque es muy difícil nosotros en tanto ganado, en tanto lote que ingresa, ubicar de manera visual o organizacional, por mente ir a ubicar animales. Entonces tenemos una planilla en la cual vamos clasificando los animales. Los animales se van ubicando de manera estratégica, que vayan ingresando y se vayan ubicando en la salida del ruedo de remate. Como ya vieron las instalaciones y ya tienen algo de conocimiento, tenemos una entrada al ruedo de remate y una salida del ruedo de remate. Entonces ubicamos los animales, los primeros que van llegando los ubicamos al pie del ruedo de remate y vamos bajando de manera que en un momento determinado esos ganados que salen de ahí quede el espacio, que cuando ingresan al ruedo, son comercializados, lleguen en un momento determinado al mismo lugar. La subasta ganadera del Casanare. Algunas de las actividades más importantes dentro de la subasta es el manejo que le dan a los animales a la hora de ingresarlos a los corrales. Algunas veces llegan ganados muy ariscos. Los operarios están en capacidad de manejar estas situaciones para evitar accidentes. Generalmente, como todos los manejos, los ganados de Casanare y los ganados de la Ornitorquía son muy briosos. Tenemos que tener cuidado con embestidas, tenemos que tener cuidado con patadas, generalmente, que son procesos que en un momento determinado están habitualmente ya ellos acostumbrados, porque ellos vienen de hatos, donde en un momento determinado el manejo es muy específico, que es demostrarle al animal que el que manda es el hombre y no el animal. Y es pulir ese chip que tienen ellos, esa mentalidad que tienen ellos de que todo tiene que ser continuamente demostrándole a él, sino buscándole la manera en un momento determinado y una manera específica de que los animales puedan conducirse hacia el punto donde queramos. Unos se están sacando a pista, otros se están encerrando y otros se están entregando. Nosotros arrancamos subasta habitualmente a las 11 de la mañana, hoy arrancamos un poquito tarde porque teníamos pocos lotes. Entonces hacemos las cuentas, bueno, tenemos 196 lotes, nos demoramos 36 lotes por hora, tenemos tanto más o menos de tiempo para trabajar. Entonces por eso nos demoramos un poco, pero generalmente estamos arrancando entre 10 y 11 de la mañana. Terminamos hoy y el día de mañana a partir de las 2 de la tarde ya empezamos a hacer aseo de las instalaciones. Procuramos de que los animales duren lo menos posible dentro de las instalaciones para que en un momento determinado no sufra tanto el ganado. Pues le tenemos disponibilidad de agua continuamente, pero el estrés que se maneja dentro de los corrales es muy complicado para las mermas de los animales en un momento determinado. La coordinación y comunicación entre los vaqueros es sumamente importante. Esto ha hecho que la subasta cuente con un excelente equipo de trabajo. Tenemos pasillos totalmente funcionales que nos permiten direccionar los animales por cualquier paso. Entonces, hay unas personas que están específicamente en cada labor. Cada persona cumple con un propósito específico. Yo le digo a los muchachos en un momento determinado, nosotros somos un motor
que si uno en un momento determinado un piñón falla, falla todo el proceso. Y estamos incentivando, mejorando ese proceso, porque para nosotros ni para nadie es un secreto decir que los muchachos del grado de escolaridad es muy poco, pero paulatinamente van mejorando y van continuamente desarrollando cada uno de los procesos en los cuales se asignan para mejorar continuamente. Son unas instalaciones excelentes, son unas instalaciones que se prestan para manejar ganado de la manera como uno quiera, teniendo organización. Todo en un momento determinado prima de acuerdo al primer paso. Si uno tiene organización desde el inicio, finalmente va a conseguir un objetivo, que es culminar con buen éxito los eventos de subasta. No tenemos complicaciones, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, porque estamos preparados, porque estamos con la mentalidad de que al ganadero hay que brindarle el mejor servicio y al ganado hay que brindarle las mejores condiciones para estar dentro de las instalaciones y para ser comercializados acá, que es lo que nos enaltece en el gremio ganadero, que es la seguridad en el negocio, tanto a los animales como en la transacción económica. El costo del ganado. Entonces es una ventaja venir hasta aquí, hasta la subasta. Una subasta de 2.000 animales, entre 3 clientes se llevan 1.500. 3 clientes. Vienen hartos, paletean muchos, pero 3 paletas compran casi la mitad o el 80% de una subasta. Y se va a Palmeta, Magdalena Medio, por un lado. Ahora yo pregunto, y aquí dejo, y ustedes han mostrado en las tomas la cantidad de compradores que tenemos. Ese es un elemento supremamente valioso e importante. Para nosotros el comprador es parte esencial de la cadena y hay que cuidarlo y traerlo y tratarlo muy bien. Necesitamos que los compradores lleguen, ¿sí? Y ha sido nuestra actividad y nuestro baluarte dentro de la política que definió la empresa hace 5 años. Traer compradores, nunca ahuyentarlos, siempre traerlos. Ese es otro elemento que nos ha permitido tener precios competitivos y de orden nacional que le brinda tranquilidad al ganadero de la región. No solamente del Casanare, sino el del Arauca, que es el que trae sus ganados acá. Es total, en un solo lugar tú encuentras absolutamente todo, tanto como productor como comprador. Los ganados de ceba, los ganados de levante, las vacas de descarte o las novillas gordas de vientre, todo en un solo lugar. Es ir a hacer mercado en un mismo sitio. Entonces, esas son las ventajas. La subasta ganadera del Casanare. Otra de las labores importantes que se desarrollan dentro de la subasta ganadera es la de los martillos. Estos representan todo un grupo de trabajo en quienes se deposita toda la confianza y responsabilidad de valorar o poner en venta la producción de las empresas ganaderas. Conozcamos a Juan Pablo Gil. Él es uno de los martillos de la subasta ganadera del Casanare. Es una de las personas encargadas de llevar los hilos en las negociaciones. Ya llevo 18 años en este oficio y me inicié en una subasta en Antioquia. Estuve en Cesar, Santander, Magdalena Medio y llegué aquí a Casanare porque solicitaban un martillo y me amañé, me gustó. La función del martillo es muy importante porque es como el juez entre el vendedor y el comprador, entonces toca tener conocimiento de las regiones, de dónde vienen los ganados, qué tipo de ganado, si viene de lejos, si viene de cerca. Uno tiene que avalar todo eso para poder colocar un precio justo al momento de la venta. Ahí está, señores, buenísimo, cupo completo, no hay más que decirles. Vamos a 4 minutos. Las dificultades siempre es como, analiza un poco más, es cuando, como las épocas que trabajamos. Por ejemplo, cuando es verano, nosotros venimos de trabajar en invierno y va a cambiar la época de verano, el precio se baja un poco. Y la gente empieza, no, es que no me le puso buena base, es que no valió, es que no, sino que tiene uno que empezar a ajustarse. Es como lo más, la dificultad que hay, que la gente puede entender que esto es un mercado, que esto a diario varía.
Esto cada 8 días nos varía el mercado. Hoy tenemos unos precios que no sabemos en la otra semana si se van a sostener o van a subir o bajan un poco. Por lo general, gracias a Dios, se ha sostenido mucho. Llevamos años que lo que es el macho se ha sostenido, la vaca sí ha estado inestable, la novilla, pero el macho, muy buen precio, sostenido. Esta función debe ser desarrollada por personas que puedan expresar con claridad y conocimiento los atributos, bondades y cualidades de los ganados expuestos, acompañados de energía, concentración y habilidad que lleven a los interesados a levantar la paleta en señal de interés para entrar a la negociación. La clave aquí es importantísima, uno distinguir el ganadero, el productor. Eso es importantísimo porque nos viene también mucho comerciante, el que compra fuera en finca y trae para acá. ¿Sí me entienden? Entonces, esa parte es importantísima, uno conocerlos para el momento de la venta. Para el comprador es muy importante, ¿sí? Porque los ganados siempre se suben unos poquitos de precio, lo que es el comerciante, lo que es el ganadero, el precio es muy estable. Entonces, hay que conocerlos. Hay que manejar esa parte, hay que conocer la región, los ganados y los clientes para que esto mueva. Aquí hay momentos de que tú vas pidiendo por un ganado y uno de un momento, si te distraes, uno lo puede bajar de precio y la gente está pendiente y uno públicamente tiene que corregir ahí. No sacar el ganado ni finalizar, sino corregirlo en el mismo momento y volver a iniciar el remate. El martillo lo puede hacer. Este 27, señores, la que entra con el patrocinio de Agro. Su canal, señores, en disposición para todos los canales. Otro punto muy importante que hace que la subasta se desenvuelva rápido y sin contratiempos es el tiempo que se ha estipulado para realizar las pujas, pues de estos depende el dinamismo de la subasta. Tenemos un mínimo de 20 segundos mínimo, el remate del momento en que parte la base. Tú arrancas 20 segundos, nadie lo puede dejar. Y aumenta de tiempo según la participación. Si la base es ajustada, el tiempo de remate es corto. Si la base es bajita, el tiempo de remate se sube si el ganado es bueno. Obviamente, si hay paleteo, nadie va a parar a los 50 segundos, se deja paletear, porque lo que más nos interesa a todos es que el ganado valga. Entonces se deja paletear, pero menos de 20 segundos no se deja rematar ningún lote. Tiempo de la caída, la última paleta, se levantó la última paleta y la caída del martillo, tiempo mínimo de 5 segundos, dando oportunidad que cualquier otra persona paletee. Eso es mostrar transparencia. Arrancamos un ganado por decir a 3.000 pesos. Uno arranca 3.000, 3.100 a la 22, 3.200 a la 13, 3.300 a la 55, 3.400 a la 16, 3.500 a la 2, 3.700 a la 18. Voy buscando 3.9, 3.9. ¿Sí me entiendes? Tiene uno que decir puja y paleta al tiempo. Yo mismo voy a otras subastas y hay subastas donde uno no entiende, no les entiende porque no tienen buena vocalización, no tienen claridad y se desesperan. Y eso no es de desesperarse, eso es de ser claro. Uno da un precio base y ya uno sabe, cuando un ganado sale a la pista ya tú sabes quién te lo va a comprar. Y la clave de esto es la vocalización, hablar bien. Pues eso le ha inyectado dinámica, fluye muy rápido, pues tenemos un equipo de martillos muy capacitado y muy experimentado en el oficio, entonces eso da tranquilidad, da seguridad en los tiempos de remate, da seguridad en que los compradores pueden levantar sus paletas y hacer su oferta abiertamente y sin, digamos, choques ni complicaciones. Tratamos de mejorar día a día, obviamente, como toda empresa debe hacerlo, pero esa es la base para proyectarnos. Las 350, las 120 a las 2 y 3.350 la paleta 120. Si nadie se opone, 3.350 la paleta 120. 3.350 la paleta número 120. Rapidito porque me voy a 2.7, 8.32, 8.750, 2.700, a las 2, La subasta ganadera del Casanare. Una de las tareas más difíciles que se han encontrado a la hora de comercializar
ha sido concientizar a los ganaderos tradicionales que existen otras razas de ganado que también pueden ayudar a mejorar sus hatos. Por tradición, han comercializado el ganado Brahman y no se dan a la tarea de probar con otras razas. Es bien delicado. Como primera medida, tiene que saber de ganado, lo mínimo. Sea veterinario, sea zootecnista, administrador agropecuario, pero tiene que saber de ganado. Si no sabe de ganado, baila. ¿Sí? Entonces, en esa parte sí, sobre todo al momento de definir las razas, los cruces, eso es importante. Se salen ganados y los precios varían dependiendo determinada raza, los ganados tienen sus precios. Y más en esta región que la gente quiere el blanco y le gusta el Brahman blanco. Aquí trabajar ganados de color ha sido difícil, pero ya va muy bien. Pues ya por la historia de la empresa, nosotros tenemos un grupo de compradores que han venido por tradición. Hace 5 años, cuando tuve oportunidad de empezar a manejar esta empresa, tenía unos comportamientos de montaña rusa. Era una subasta con un precio alto, una subasta con un precio bajo. ¿Por qué un precio alto? Porque llegaba comprador de afuera. Entonces todo el mundo, el precio se subió, la siguiente subasta la inundaban de ganado, no había el comprador y se nos iba el precio para el piso. Entonces, el primer trabajo que hicimos fue ir a buscar esos compradores, llegarles con publicidad, con diferentes métodos. Mostrarles que el ganado de color, el cruce del Bos Indicos con el Bos Tauros, da mucho más rendimiento a más corto tiempo, ¿sí? Los ganados avanzan más a menos edad que el blanco. Ellos están enseñados o estaban enseñados a sacar toros de 4, 5 y 6 años. Da 500, 550, 600 kilos. Ya hoy vemos toros y novillos de 2 años a 450, 500 kilos acá en el llano. Entonces es convencerlos, traerlos y que vean que es fácil adquirir aquí, que es fácil comprar acá, que no se les va a poner ningún tipo de traba. Todo lo contrario, necesitamos es que todo dentro de la cadena, proveedor, subasta como un intermediario y comprador, tengan todas las facilidades para que el negocio funcione y funcione bien. Además de esta concientización, se trata de hacerlos entender que se encuentran en una zona donde los veranos son muy fuertes y por esta razón deben hacer un manejo adecuado de sus fincas para mantener los animales en óptimas condiciones en las épocas secas. El verano indudablemente afecta y afecta el volumen de comercialización. Yo creo que el verano nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras fincas en verano y a manejarlas de manera apropiada para que ojalá nuestra producción no se afecte tanto. Ahí hay mucho trabajo para hacer, pero indudablemente nosotros como somos una parte dentro del eslabón, el volumen de ganado en verano se baja considerablemente comparativamente con la época de invierno. Ahorita tenemos subastas 1.400, en mes y medio vamos a estar subastas de 2.400, 2.500 animales. Terminando verano, empezando invierno, en 2 meses estamos en el invierno full. Entonces, indudablemente eso incide de una manera significativa dentro del número de animales de comercialización. Y obviamente incide dentro de los ganados que manejamos en las fincas. Los cuidamos, que tengamos agua, que tengamos comida para ellos y el movimiento se frena. Ahí hay que trabajar mucho para que poder romper esa estacionalidad y poder tener un comportamiento, ojalá con el tiempo, no es algo sencillo, es algo de años de trabajo, pero que podríamos llevar que ojalá pudiéramos mantener unas condiciones no iguales, pero sí muy cercanas. Subasta ganadera del Casanare. Conociendo las actividades que desarrollan cada uno de los miembros que hacen parte de la subasta ganadera. Escuchemos ahora cuáles han sido los resultados obtenidos durante tantos años de trabajo y esfuerzo. Pues inicialmente, al ser un modelo nuevo de comercialización, hubo una expectativa grande que colmó un mercado y después el reto fue sostenerlo. Y a través de los años ese ha sido, digamos, el caballo de batalla de la subasta, sostener un mercado que se sostiene con precios, con transparencia, con honestidad. El trabajo ha sido arduo, un ejemplo para los empresarios de Casanare, un ejemplo para los ganaderos de Casanare, un ejemplo para demostrar
que unidos sí podemos trabajar y sí podemos fijarnos metas, que los ganaderos no necesariamente vamos cada uno por su lado, sino que encontramos puntos en común sobre los que nos podemos poner de acuerdo y desarrollar cosas muy, muy interesantes. Aquí parto de lo siguiente, nosotros estamos hoy acá gracias a un plan estratégico que se inició hace 5 años, dentro de los cuales el baluarte era la construcción de las nuevas instalaciones y entrar a operar. Nosotros llevamos, como digo, ya 2 años y 3 meses operando aquí. Ahora vamos a iniciar nuestro nuevo plan estratégico dentro del cual hay diferentes aspectos para recalcar. Hay que ir mirando qué otras zonas debemos llegar o de la misma región debemos llegar para tener actividades similares a lo que es la subasta ganadera Casanare. ¿Hacia qué le apuntamos? Hacia consolidar un mercado regional con precio, con garantías, con respaldo, con tranquilidad para el proveedor de que sus dineros son dineros seguros, con facilidades para el comprador de encontrar una gama de productos lo suficientemente amplia para satisfacer sus necesidades. Hacia allá vamos, hacia el crecimiento basado en nuestras fortalezas y en lo que podemos consolidar como empresa. Debido a la inestabilidad de la economía y a la desconfianza que se puede generar al realizar negocios directamente entre dos personas, han implementado este modelo. Y tanto las personas que trabajan en la subasta como los vendedores y compradores creen que con la implementación de este se fortalece el futuro de los mercados de ganado en Colombia, pues esto les brinda las garantías necesarias para futuras negociaciones. Sería mucho mejor. ¿Por qué? Sinceramente lo de la vaina de los impuestos y todo eso. Es mucho más fácil justificar una venta en subasta. Negocio por fuera, nadie factura, no tienes un soporte de nada, ¿sí me entiendes? Solo los movimientos que tiene el IC. En cambio el que vende por subasta está tranquilo, hace sus declaraciones tranquilo porque vendió su ganado, aquí está, compró su ganado, aquí está, su utilidad fue tanto. Eso es una ventaja para el ganadero tremenda, muy buena. Las subastas, en mi opinión, es un elemento que ayuda al proveedor, al ganadero, al que cría, ¿sí? Que quiere vender sus productos bien vendido y disponer de su dinero sin que nadie lo tumbe. Porque si aquí seguramente me estará oyendo más de un ganadero, yo creo que les ha pasado sus chasquitos cuando los han vendido de manera directa. La tranquilidad de venderla en un punto como este es que su plática está segura, ella no se va a perder. Y usted va a poder verlo cómo se comercializa de una manera con toda la tranquilidad y seguridad y ver cómo puja por el ganado que usted mismo se dedicó a sacar de su finca, a dedicarse a esas vacas que tiene, a esos vientres, a mejorarlos, a darles buena comida, a ponerles buenos toros para mejorar. Eso en cuanto a la ganadería en general. En el tema específico de ganadería creo que hay mucho para trabajar, creo que a nivel gremial, que allá no me quiero meter profundamente, pero lo más importante es hay que mirar un solo norte y un norte claro para los ganaderos, un norte que no esté ligado con la política, que sea independiente y que busque el beneficio de los ganaderos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Cualquiera que tenga un animal, 10, 100, 1000 o 10.000 animales necesita que el norte de la ganadería sea bueno para todos, pensando el beneficio de todos los ganaderos. Ahí yo creo que tenemos que trabajar. Eso es un trabajo grande. Nosotros veníamos con miedo de incursionar acá o de venir aquí a las instalaciones porque esas instalaciones llevan muy poco tiempo funcionando y es una gran expectativa. ¿Por qué? Porque realmente las instalaciones y el manejo de la ganadería, nosotros en Casanare venimos de ganadería y ya el boom petrolero se acabó, ya el boom petrolero ha venido bajando su intensidad y vamos paulatinamente a llegar otra vez a incursionar y a mejorar nuestra ganadería y a trabajar continuamente para que el sector agropecuario fluya de manera continua y podamos dar muy buenos frutos en el sector productivo. La subasta ganadera del Casanare. Por todas las razones expuestas a lo largo de este programa, es que don Humberto, Juan Pablo y Diego quieren invitar a todos los ganaderos a comercializar sus ganados por intermedio de las subastas ganaderas del país. Yo los invito
invitaría es que primero que se acerquen a una subasta, vean cómo es el proceso. Acérquense con los trabajadores, en el caso nuestro es hablar conmigo o con cualquiera de las personas que está aquí en la empresa y preguntarle cómo funciona. Después de que vean eso, vean cómo se vende, vean el movimiento que hay, se den cuenta que es muy sencillo. Y lo más importante que nos interesa a todos es que nos paguen muy bien nuestro ganado y que la plática realmente llegue a nuestros bolsillos. Hermano, los ganaderos que no han venido pueden ver mediante este programa que estamos con todas las condiciones para brindarle tanto al ganado como al ganadero seguridad en el negocio y seguridad en cada uno de los procesos que hacemos acá. Actuamos con transparencia, actuamos con equidad, actuamos con responsabilidad y actuamos en un momento determinado como familia. Aquí el que llega se recibe, se le ayuda, se le asesora, se le buscan las herramientas para brindarle y que vuelva en un momento determinado y se sienta orgulloso de vender sus animales en las instalaciones, vender su ganado en su vaca Sanare. Invitamos a todos los ganaderos del país a que vengan y participen de nuestra subasta, ya que somos una de las subastas más grandes en el país. Hay unas grandes, importantes, pero esta subasta ya ha cogido mucha ventaja. Y es la más grande de toda la región de la Orinoquía, entre Meta, Arauca, esa es la subasta más grande. La subasta donde van a encontrar el tipo de ganado que necesiten. Lo encuentran con facilidad, con créditos, hay muchas facilidades, por vías. Los invitamos a que vengan y participen, con la seguridad y la seriedad de la empresa. 18 años en el mercado. Podíamos despedirnos sin antes conocer qué es lo que les apasiona y cuáles han sido las mayores satisfacciones que les ha traído trabajar en una de las subastas más importantes de Colombia. Creo que la satisfacción está distribuida en varios aspectos. Uno es el haber recibido una empresa que no tenía sus propias instalaciones. Ese proceso de construcción fue duro, pero lo sacamos adelante y estamos prácticamente al otro lado ya. Es una maravilla haberlo logrado. ¿Qué otra satisfacción? Es poder ver y traer gente de otros lugares y que se acerquen a estas instalaciones y vean cómo una actividad de subasta tiene vida propia. Porque nunca una subasta es igual a la otra, pero es trabajar con corazón, trabajar con ahínco, trabajar poniéndole el alma, ¿sí? Porque eso es aquí lo que hemos hecho con las personas que están atrás de mí. Le hemos puesto el alma a esta empresa para tenerla hoy donde la tenemos. La satisfacción de esto es uno poderle servir a todo el gremio ganadero, a la empresa, a los compañeros, es satisfactorio, a uno le gusta. Nosotros salimos de aquí, uno por la noche sueña, le suena el martillo en las orejas. Es bueno, eso es muy... No te aburre ese trabajo, pero ese trabajo todos los días es cambiable. Tú todos los días estás hablando con un cliente, vas y miras unos ganados, vas y miras tierras. O sea, es muy bueno, lo del campo es extraordinario. Aquí si me han trabajado 50 años, aquí me quedo. Mano, eso es una pasión. Habitualmente uno le hace falta eso, le hace falta el contacto con los animales, le hace falta el contacto con las personas, le hace falta el contacto con los ganaderos. Eso es una familia. Nosotros estamos aquí el 90, el 80, 70% de nuestro día a diario lo tenemos acá y muy poco vamos en la noche a compartir con nuestras familias. Entonces eso es una gran familia, eso es gracias a la empresa, a la organización que tiene la empresa, es una felicidad, eso es un orgullo para nosotros y más con esta organización, con esas instalaciones, con esa gerencia, parte de trabajo, toda la organización es excelente, es un orgullo, es más que una pasión, es un orgullo hacer parte de esta organización. Estas cosas hay que hacerlas con pasión y la gente lo siente, cuando uno se para aquí, yo salgo, la gente lo ven a uno, el martillo, pero es que uno hace las cosas con claridad, con honestidad, con pasión. Y eso la gente lo reconoce y lo sabe. Al 90% de la gente que trae ganado a vender le va bien. No necesitan decírmelo, yo sé, les va bien, el 90%. O sea, se le sube a uno la presión, la emoción. Cuando uno empieza el momento de la venta y mover tantas personas, tenemos subastas que nos visitan 500, 400 personas, manejar el ganado. Esa es la escuela más grande que tiene Casanare. Aquí todos aprenden. Aquí hay ganaderos de 50 años y no saben de esto y han aprendido acá. Aquí han aprendido de razas, de peso, de calidad de ganado, de ganados que realmente progresan, ¿sí? Aquí uno clasifica muy bien los ganados. Para mí esa es la mejor escuela que tiene Casanare en la subasta. Esa pasión por la ganadería nace cuando estaba instalando centrales telefónicas en Córdoba hace muchos años y de un proyecto que había en la parte rural y yo veía esas ganaderías, veía
esas fincas, esos pastizales. Y yo decía, algún día voy a tener una finca, algún día voy a tener un ternero. Pues imagínense, no solamente se dio esa situación, sino que se dio la situación de poder manejar una empresa de comercialización muy importante en uno de los actos más importantes ganaderos del país.